No quiero solamente que todo aquello que necesitamos para el diario acontecer, como encender la luz en casa, abrir el gas para freír un huevo, echar gasolina al coche para ir al campo o llamar por teléfono a quien sea. No solo quiero que todo eso sea público, de propiedad pública, sino que su gestión esté participada por todos, por la ciudadanía. No quiero que sea público y lo gestionen unos que lo hagan muy bien, quiero que lo gestionemos todos. Y creo que mucha gente lo está haciendo. Ya se está construyendo otra sociedad. Ya hay muchas redes ciudadanas que se intercambian lo que necesitan para vivir al margen de las grandes empresas. En estos momentos hay más de 1.500.000 parados y un 37% de paro. Y la verdad es que es una tragedia la que estamos sufriendo en Andalucía. Para nosotros es una vergüenza porque lo que queremos es las tierras de los terratenientes y capitalistas para trabajar y darle de comer a nuestros hijos. Eso es lo que estamos pidiendo el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y también quiero decir que estamos luchando y ocupando fincas en Andalucía. En nuestro sindicato, que es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, no tenemos menos de 500 trabajadores procesados, pendientes de juicio. Tenemos una petición de 53 años de prisión, pero eso no nos va a parar ni nos vamos a arrodillar, vamos a seguir hacia adelante. Una sola persona entre un montón de regidores, que se llama David Vidal, se enfrentó. Este regidor, lo primero que hizo, como todos los miembros de la CUP que llegan a ser regidores, es pasar el sueldo o a su anterior sueldo o a un máximo de 1.400 euros. Como David era jardinero, cobra 1.240 euros y punto finados. Si veis alguna comparecencia en el Parlamento de Cataluña, veréis que algunas veces no, pero la mayor parte de las veces, quien sale a hablar es el diputado explicando que ahora va a hablar no sé quién, de no sé qué movimiento, para explicar precisamente aquello que han venido a explicar allí. No tienen que representarse a nadie. También derecho a decidir, evidentemente, en el derecho a autodeterminación de los pueblos, porque somos independentistas y estamos por la autodeterminación de todos los pueblos, absolutamente. Cuando entran a la PA, lo primero que se trabaja con estas personas es la culpa. Una vez que trabajamos la culpa y las personas descubren que no son culpables, sino que son víctimas de una gran estafa, como somos todas, viene la indignación. Y de la indignación a la lucha, que es la clave. La lucha por la vivienda, la lucha por un derecho fundamental, como lo es la sanidad y como lo es la educación. Y como derecho fundamental estamos en la obligación de defenderlo. La paz se ha convertido en una escuela de ciudadanía. Es un lugar de encuentro donde las personas descubren que su problema no es individual, es colectivo y tiene una base. Es un lugar donde se experimenta y se hace posible lo que parecía imposible, porque hasta ahora parecía imposible lo que hacíamos. La PA ha utilizado dos herramientas claves en la lucha. Por un lado la desobediencia civil y por otro lado el empoderamiento colectivo. Cuando tú paralizas un desahucio y te das cuenta de que juntas podemos, te empoderas. Bueno, ¿qué tipo de herramienta queremos impulsar, ¿no? Yo creo que tenemos que impulsar una herramienta que impulse un proceso de unidad sociopolítica. Es decir, no solamente social, es decir, no solamente una unidad de movimientos sociales, creo que esto ha quedado bastante claro, ¿no?, en el debate, que hace falta ir más allá, pero tampoco solo una coalición de partidos políticos o una coalición de gente que se une para montar un partido político. No, es algo distinto, ¿no? Una unidad sociopolítica en la que puedan estar incluidas tanto acciones del tipo de las que acaba de comentar el compañero que habla en último lugar. Me parece bastante bien eso, ¿eh? Hay que plantearse cosas también que podamos hacer ahora, cosas que puedan tener un impacto inmediato, ¿no? Él ha hablado de los comedores populares, yo sé que hay allá en barrios donde se ha planteado esto, donde se está empezando a hacer, ¿no? Pero acciones que te puedan permitir tener iniciativas, tomar iniciativas que tienen un efecto real, pero también, obviamente, digamos, demandas, ¿no?, sobre el tipo de programa, de sociedad que defendemos, ¿no? Que también hemos visto, por ejemplo, en América Latina, como obviamente también había ahí una política sistémica, un neoliberalismo que se imponía frente a esos pueblos, se desarrollan ciclos de protesta, de resistencia, rebeldes frente a ellos, y llega un momento destituyente del régimen y constituyente de un nuevo proceso, que trata de precisamente romper con el neoliberalismo parcial o totalmente. Es decir, creo que lo aplica. Es verdad que en este caso la especificidad nuestra es que evidentemente
estamos en un marco más interdependiente como es el de la Unión Europea. Pero bueno, lo que se trata es de ver cómo, yo creo que en ese sentido el lema fundacional del 15M sigue siendo válido, es decir, no somos mercancía de políticos banqueros, es decir, esa articulación al rechazo a la presunta democracia, ¿no? Que está al servicio de los banqueros, ¿no? Que está al servicio de los mercados, ¿no? La gente no sabe muy bien lo que quiere, pero quiere otra política y otra forma de hacerlo. Eso está muy claro. Es decir, esto está absolutamente podrido, todos estamos de acuerdo, está podrido. Pero por muy podrido que esté, no se va a caer solo. Es decir, algo lo tiene que tirar, algo lo tiene que sustituir, algo lo tiene que empujar. Y yo creo que el asunto de la hoja de ruta es cómo se hace ese algo. Sí, la propuesta es que el modelo organizativo de trabajo sea el modelo en red y que cada nodo de la red tenga capacidad de autogestionar y gestionar su propio espacio de trabajo y de decisión. Y ese sea el modelo organizativo que tome lo que sea que vayamos a construir. En contraposición al piramidal, ¿no? Yo no utilizo la palabra independencia, digo autogestión. Autogestión. Venga, votamos a favor de introducir este punto. ¿Quiénes no lo ven? 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8. En contra de introducir este punto. 2 en contra. 3 en contra. ¿Cómo implicamos a la mayoría social, cómo implicamos a la clase trabajadora en la lucha contra el sistema? Dotándola de una herramienta política que le dé un horizonte de lucha, es decir, que las movilizaciones que se hagan en la calle y en los puestos de trabajo, no solamente en la calle, tengan un objetivo concreto que es presentar una alternativa al capitalismo. Nosotros no podemos pensar en reformar ni gestionar el capitalismo, sino presentarle una alternativa. Un programa es definir cuáles son los objetivos que tenemos. Porque nosotros tenemos que hacer un frente. Pero un frente que la gente después no se sienta traicionada. La gente no puede votar una cosa que después haga lo que hizo Zapatero. ¿Qué queremos hacer? Vamos a luchar por una serie de reformas mínimas neokeynesianas para volver a recuperar ese poder adquisitivo perdido, para volver a recuperar ese estado de bienestar, o vamos a luchar por una ruptura clara con el sistema. Creo que esa es una línea muy clara, una línea roja que debe marcar el modelo de agrupación política que queremos construir y al que vamos a aspirar, ¿no? Si queremos construir una sociedad nueva, no podemos hacerlo sobre las mismas raíces. Es decir, la educación no es una cosa que defender como un servicio social más. La educación es una cosa que cambiar y que transformar. Porque si no va a ser imposible cambiar y transformar nada. Es decir, tenemos que tener muy claro a partir de dónde construimos, porque si no me parece un problema bastante importante. Ya está. Yo creo que podríamos señalar una serie de aspectos concretos que a día de hoy es imposible que logremos con la Constitución de 1978. Y que son aspectos que van directamente al régimen que está en crisis. Y apuntando aquí a bote pronto se me han ocurrido unos cuantos, ¿no? El otro día escucho a ver que justifica la reforma de la educación porque viene en la Constitución. Manda narices. Bueno, pues ya tenemos un elemento. La Constitución hay que cambiarla para que sea realmente laica. Ya tenemos un elemento para poner en la discusión. Propuestas. Creo que algunas son muy básicas y podríamos estar de acuerdo. División del gobierno, reforma electoral, auditoría de la deuda, apertura de un proceso constituyente. Impugnar la austeridad, impugnar el pago de la deuda, defender que el Estado tiene que nacionalizar la banca y defender que es necesario destinar el pago que ahora mismo se paga a la deuda, se destina a la deuda, destinarlo a uso social, a crear empleo. Yo creo que eso es una forma de romper. Eso no cabe en Europa. Y sin embargo eso suscita apoyo social. Seguramente es mucho más útil ir de cosas concretas a lo general. La lucha del agua en Cochabamba va a permitir que venga después Evo Morales. La PA genera un agujero que puede permitir entender la ilegitimidad del conjunto. Un tercero que tiene que ver con la construcción de economías alternativas, que yo creo que también está empezando a ver, pero creo que no podemos hablar de que vamos a conseguir el poder por ganar las elecciones. El poder hay que construirlo poquito a poquito y desde muchos ámbitos.
Creo que también es importante el tema de construcción de espacios de solidaridad ante la que está cayendo. Eso sabemos que los que estamos aquí, bueno, pues de alguna forma representamos a colectivos organizados. El grave problema que tenemos es la de gente que no está organizada y que tiene también o que objetivamente podría participar en la conformación de ese bloque social. Hemos visto hace unas semanas cómo 1 millón de personas hemos participado en la consulta por la sanidad. En cuanto a cómo movilizamos a la ciudadanía, es fundamental fijarnos en lo que se nos viene con las pensiones. Yo creo que este va a ser un punto fundamental para movilizar a la ciudadanía y generar más conciencia. Me parece una bestialidad que no se entienda el tema de socialización de los cuidados como un punto mínimo, pero muy mínimo. Sí, no sé, mientras que sigamos hablando de compatibilidad para la mujer del mundo laboral y del mundo familiar, estaremos dándole una doble carga laboral, estaremos dándonos nosotras mismas una doble carga laboral, naturalizando la responsabilidad de cuidados a la mujer por el hecho de pertenecer a determinado sexo biológico y perpetuando unas estructuras muy graves dentro de esta sociedad. Pero ahora es el momento de hacer un llamamiento abierto a todo el mundo, sea de Izquierda Unida, de ECO, de Izquierda Anticapitalista, de partidos locales, de movimientos sociales, del 15M. Hay que hacer un llamamiento, es el momento de debatir, juntarnos y luego vamos a discutir programas. Todos tenemos ideas claras sobre lo que hay que hacer y lo que hay que tratar es llegar a mínimos que en una situación tan angustiante como esta seguro que nos encontramos. Y por tanto yo creo que la relación con la política institucional tiene que estar determinada primero por un proceso que se inaugura hoy, que tiene que tener este mes seguro, bueno, luego se hablará, ¿no?, reuniones, asambleas en las ciudades y demás, que tiene que tener una futura jornada, que tiene que poder ir y venir, o sea, que aquí no vamos a decidir ya todo el programa, tiene que ir y venir, tiene que intentar llegar a barrios, tiene que intentar llegar a pueblos, tiene que federar, tiene que crear una masa social por abajo que haga que al final emerja un gran movimiento en el que seguro que los mínimos son muy compartidos y en el que seguro que las prácticas y las nuevas formas de hacer política son lo que prevalece, porque si esto se masifica, si esto se queda en un acuerdo de mesa camilla, estamos apañados, porque al final va a ser una mierda. Si esto se masifica y se empieza a crear ilusión sobre una nueva herramienta, habrá programas de mínimos satisfactorios para la inmensa mayoría de la gente y un proceso participativo y nuevo que implique a una gran parte de la ciudadanía y que realmente suponga una ruptura, efectivamente una ruptura, como decía antes una compañera aquí, la clave, lo que demanda la ciudadanía son dos cosas, unidad y ruptura, pero la ruptura hace falta hacerla con mucha gente y el proceso se están haciendo y por tanto, inclusividad, participación y ruptura. 1. También la creación de herramientas virtuales. 2. Auditoría social sobre partidos y movimientos ciudadanos. 3. Creación de un frente amplio político basado en alcanzar integración y coordinación con acuerdos de mínimos con partidos y movimientos. 4. Creación de una red de medios. En este modelo de funcionamiento nuevo, naturalmente, la Asamblea tiene que ser un elemento fundamental, así como el aumento de la representatividad democrática. Han salido muchas veces las palabras horizontalidad, transparencia, participación, sin tener en ningún momento la certeza de que la gente en la calle hable de que quiere horizontalidad. Sí que se habla de que quieren transparencia y mayor nivel de participación. Y en cualquier caso, el dilema está en cómo se establece la relación con los partidos políticos y había tres opciones que han aparecido, en las cuales no se ha establecido un sistema de decisión sobre el consenso. Una decisión sería la intervención, es decir, la participación de personas en esos partidos políticos. Otra sería el diálogo, es decir, un intercambio para conseguir la transformación de sus estructuras. Y otra propuesta sería la ruptura, ¿no? Es decir, establecer un sistema o una propuesta seria que sea alternativa, que no contemple la inclusión de todas esas vías. El régimen del 78 ha demostrado su incapacidad para la respuesta económica, ecológica y de respeto a los derechos de la naturaleza, laborales, etc. Igualmente, hay una sumisión a la troika. Todo esto lleva a un proceso destituyente donde el 15M es un claro representante. Su régimen solo puede sobrevivir desconstitucionalizando la Constitución del 78. Bueno, con un método esotérico. Debe limitarse en el proceso constituyente. Este bloque plural abre la posibilidad, solo como posibilidad, de crear un instrumento
electoral. En ese camino destituyente y constituyente, el bloque social plural irá adquiriendo sus contornos. Gracias.